hablarles de este precioso y bendito libro que se llama la Biblia. Amén, aleluya. La Biblia. ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros? Estamos estudiando muchos estudios en la mañana de la escuela dominical acerca de lo que es la Biblia en la familia, en la educación de los hijos, en la sociedad, en todos los ámbitos. Todo lo que nos rodea se mueve bajo el fundamento establecido de la palabra de Dios. Y muchos de nosotros hemos aprendido en la Biblia acerca de cómo es Dios, acerca de cómo se hizo el universo, cómo se crearon las cosas, cómo es que Dios nos mira, cómo es que Dios nos ama, cómo es que Dios nos va a ayudar. Todo, ¿verdad? Todo está en la Biblia. Un lugar como este, de 4 paredes, lleno de sillas y lleno de gente, no puede llamarse iglesia si no tiene una Biblia al centro. La Biblia es el fundamento, ¿verdad?, de la fe cristiana. Es como nosotros nos podemos acercar a Dios a través de su palabra y conocerlo. Es como nosotros podemos predicar salvación a las personas allá afuera. Es como nosotros podemos ayudarnos en cuanto a las necesidades que se nos presentan cada día. La Biblia nos saca del atoradero, hay veces del atascadero. La Biblia nos enseña cómo ser hombres y mujeres victoriosos, triunfantes, hombres gozosos, no tristes, sino alegres. La Biblia nos da aliento y esperanza cuando más difícil se ponen las cosas. Pero sabe, la Biblia ha sido perseguida por generaciones y generaciones. Por miles de años la palabra de Dios, desde que se empezó a escribir, desde que se empezó a redactar, desde que se empezó a difundir a través de personas, se ha querido, ¿verdad?, minimizar, se ha querido parar y estancar la proclamación de la palabra de Dios a través de todas las generaciones. Y Dios, porque Él es Dios, todo lo que Él quiere, dice el libro de los Salmos, Él lo hace en su perfecta voluntad. Nadie, ningún ser humano, dice, ni lo creado ni por crear nos podrá separar del amor de Dios. ¿Y cómo nosotros sabemos que Dios nos ama? Pues la Biblia nos enseña cómo Dios nos ama. Separarnos de la Biblia es separarnos de la vida. Separarnos de la Biblia es separarnos del conocimiento eterno. La Biblia enseña el pasado, el presente y el futuro. La palabra del Señor dice que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra no pasará. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Porque la palabra de Dios es Dios mismo. Una Biblia no es solamente un libro que usted tiene en sus manos. En sus manos tiene el tesoro más grande de todos los siglos. Dice que lo que está aquí en la Biblia, Dios redactó lo que antes era, lo que es y lo que ha de ser. Dios le entregó y le confió su palabra, todo lo que es Dios. Haz de cuenta que entregó los planos del universo, que entregó los planos de cómo se hizo el hombre, entregó los planos del matrimonio, entregó los planos de una sociedad, entregó los planos de un futuro hermoso. Todo lo puso y lo confió en las manos de sus hijos, que somos nosotros. La palabra de Dios dice que a Israel le fue confiada la palabra de Dios. Miren qué maravilloso. Qué maravilloso que la Biblia a veces lo vemos solamente como un libro que leemos cada vez que venimos a la iglesia. Pero la Biblia es más que eso. Porque cuando usted solamente lee la Biblia, cuando viene aquí a la iglesia, usted tiene una religión, no tiene salvación. ¿Por qué digo salvación? Ay, hermano, entonces estoy condenado. No, de ninguna manera, estoy diciendo salvación. La palabra de Dios le da salvación, porque cuando usted tiene un problema y conoce la palabra de Dios, usted declara la palabra de Dios y en ese momento Satanás huye, porque la palabra de Dios dice que lo corta. La palabra de Dios es una espada que cuando usted la saca, el diablo tiembla, porque lo que usted diga en ese momento se ejecuta con poder, porque es Dios mismo hablando a través de su vida. Hablando a través de su vida. La Biblia es solo más que un libro. No es ciencia ficción, no es un cuento que por nosotros podemos contar. Dios le encargó al pueblo de Israel que estas palabras se las repetirás a tus hijos en la mañana, cuando te levantes, andando en el camino y cuando te acuestes. Le dijo, les vas a repetir esta palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios iba a ser necesaria en los momentos difíciles que se presentaran en el transcurso del día. Jesús le decía a sus discípulos que todos los días traen afanes, pero que confiaran en Él,
que confiaran en su palabra, que confiaran en sus promesas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios trae promesa de que nos va a ir bien, aunque las cosas nos estén yendo mal. El Señor siempre nos da esperanza de que habrá algo nuevo, algo diferente, algo mejor de lo que tenemos. Amén. La Biblia no es un solo libro, hermanos, es Dios mismo. Cuando lo tenemos aquí en la iglesia, la Biblia para nosotros es como para el pueblo de Israel, cuando tenía el arca del pacto, los mandamientos, la vara de Aarón. Dentro del arca del pacto, la arca del pacto representaba para ellos la presencia de Dios en medio de la ciudad, en medio del pueblo. Para nosotros la Biblia es como el arca del pacto. Sin la Biblia nosotros no somos nada. No tenemos conexión, es como un aparato que usted tiene, el rastreador para llevarlo a algún lugar. La Biblia, si no tiene el wifi, si no tiene la conexión, no lo lleva a ningún lugar. La Biblia es la que nos conecta con Dios. Nos conecta con Dios. Leerla no solamente cuando viene a la iglesia, sino leerla en su casa, hacer lo que dice el Señor en el camino, repetirla cuando usted está en el día, acordarse de los versículos bíblicos. Si un versículo solamente usted lo repite en el día muchas veces, le aseguro que esa palabra será un rema en su vida siempre. Nunca se apartará. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que vuelve a repetir las palabras, porque en un día menos esperado traerá salvación en medio de sus problemas. Así es. El Salmo 119, versículo 105. El salmista quería recordarnos que es la palabra de Dios, la Biblia, para nosotros. Dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara. ¿Por qué lámpara? Porque van a haber días oscuros y vas a necesitar esta lámpara. Van a haber días oscuros donde no vas a poder ver nada en la oscuridad, y la palabra de Dios tiene que brillar. Tienes que tomar la palabra de Dios como esa lámpara que tú necesitas para poder mirar. Hay muchas personas, ¿verdad?, que ignoran la palabra de Dios, que solamente la recuerdan cuando están aquí. Pero la palabra de Dios tiene que estar presente en todo lugar y en todo momento. El salmista sabía perfectamente que la palabra de Dios era el fundamento de sus vidas. Cuando él estudiaba los escritos de Moisés, cuando él veía lo que Dios había hecho a través de su pueblo, en su pueblo, en el desierto, se daba cuenta que los testimonios de Dios le daban la esperanza de que en la dificultad la palabra de Dios le iba a alumbrar su camino. Le iba a alumbrar su camino. Miren las cosas sobrenaturales que Dios hacía, porque el salmista decía, lumbrera mi camino, porque él se acordó de que un día Dios hizo algo sobrenatural en el desierto con su pueblo. Cuando decía que en el desierto está oscuro, no hay nada. Imagínense, y dice que él, de una forma sobrenatural, dice que encendió una chequina, o sea, como un muro de fuego alto. Oiga, yo no sé cómo Dios lo hacía, pero ese fuego dice que los alumbraba y los calentaba. Los calentaba. El salmista está expresando algo que sale de cientos de años y como en poesía lo relata, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera. Se acordó que también fue una lumbrera para Dios, para su pueblo en el desierto. A todos en algún momento, hermanos, se nos va a poner las cosas medio oscuras, y la palabra de Dios tiene que alumbrar. El salmista recordaba los hechos y maravillas que se vieron a través de la historia, y podía decir con seguridad que nosotros, aún en medio de estos tiempos difíciles, podía la palabra de Dios alumbrar. ¿Cuántas personas no han querido destruir y perseguir la palabra de Dios? No han podido, porque es Dios mismo. ¿Quién podrá? Dice con Dios, nadie puede. Cuando Jesús estuvo caminando aquí en la tierra, nos enseñó de una forma diferente la palabra de Dios, no olvidando nunca, ¿verdad?, los antiguos,
las palabras del Antiguo Testamento, recordaba las cosas pasadas, pero enseñaba cosas nuevas. Y era la palabra de Dios también. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Y estaba Dios en él, hablando a través de él. Y todas esas palabras también se quedaron escritas, redactadas en este libro. ¿Sabe una cosa? En aquel tiempo, cuando empezó la persecución por los cristianos, quisieron destruir la Biblia, pero no pudieron. Lo que está en el corazón de nosotros, si nosotros no lo soltamos, si nosotros creemos fielmente en Jesús, el enemigo podrá quitar la vida, pero nunca la salvación, porque esa está latente, patente, delante de Dios. Ahí en Lucas capítulo 8, versículo 11 al 15, Jesús nos enseña qué es la palabra de Dios para nosotros. Para nosotros es más que solamente un cuento, ¿verdad?, que podríamos decirle a nuestros hijos. La palabra de Dios, Jesús nos enseñó a través de la parábola del sembrador, que es la palabra de Dios. Usted va a descubrir en esta tarde pequeñas cosas que podrían ayudarle cuando usted está leyendo la Biblia. Muchas personas no entienden cuando leen la Biblia. Y hay que poner cuidado de lo que Jesús dijo a través de la parábola de la semilla, que el sembrador iba sembrando. Le preguntaron sus discípulos cuando Jesús habló del sembrador, de cómo él iba sembrando, y no entendieron los discípulos. Y Jesús aparte dice que les enseñó qué era el propósito, cuál era el propósito para poder enseñar esta parábola. Y ahí Lucas capítulo 8, versículo 11 al 15, y les dice: esta es pues la parábola. Estamos hablando de la parábola del sembrador. Dice: la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Pero miren lo que puede pasar con esta palabra. Por eso cuando viene a la iglesia hay que poner mucha atención a lo que Dios nos dice, porque es palabra de Dios. Dice, y los de junto, versículo 12, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Está hablando, ¿verdad?, de un sembrador que vino y tiró una semilla y dice que cayó junto al camino. Y les dice, los que recibieron la palabra en el camino son los que la oyen. Pero luego viene alguien y dice que quita la palabra. Me preguntaba mi hermano, ¿es posible que Satanás pueda estar, un demonio, un espíritu, en la vida de una persona cuando ya somos redimidos, cuando ya somos salvos? Pues mire, aquí no dice que solamente se acerca y está. Mire lo que hace. Quita del corazón la palabra, la semilla que sembró el sembrador. Wow, qué atrevido es el enemigo. ¿Hasta dónde puede llegar él? No solamente puede llegar a tocar a veces nuestro cuerpo porque nos sintamos enfermos. No solamente puede tocar nuestra familia, sino puede entrar hasta el corazón. Y lo que se sembró, mire, quitarlo. Por eso muchas personas no entienden la palabra de Dios, porque el enemigo viene y la roba, la quita. Mi pregunta es, ¿por qué Dios permite que la quite? Si es su semilla. Versículo 13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esto no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Hablando de la palabra de Dios que cayó sobre piedras, o sea, un corazón de piedra. La reciben con gozo, ¿verdad?, y alegría. Y andan enseñando la semilla, pero está arriba de la piedra y no está siendo regada. O sea que no están leyendo la Biblia, no están orando, no están predicando allá afuera, no están dando fruto, o sea, no se está enterrando la semilla. Va a venir el sol, la va a secar. Entonces dice que se seca. ¿Por qué? Porque no tiene raíz. ¿Qué raíz? Fundamentos. Solamente se alegra. Ay, qué bonito los cantos, qué bonito la alabanza, la danza, qué bonito la predicación.
Pero después, cuando viene la responsabilidad de asentarse, de afirmarse, de hacer cambios en el matrimonio, en la familia, en su forma de hablar, en su forma de comportarse, ya no les gusta. O sea, no quieren echar raíces. No, yo solamente voy como visitante, yo solamente voy, ¿verdad?, como oyente. Me gusta, ahí de vez en cuando voy. ¡Ay, gloria a Dios! No echan raíces. Dice, por lo tanto, ¿qué? Se apartan y se van. Cuando ya no les gustan las responsabilidades de todo ser cristiano, de todo aquel que es llamado para un ministerio. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Se entierran. Escuchen bien esto. Se entierran. Pero dice que los afanes, las riquezas. Estoy muy ocupado, hermano, estoy muy ocupado. El Señor me ha bendecido tanto, ¿verdad? Que no tengo tiempo. Mire, tenga, ahí le va la ofrenda. Vaya usted a evangelizar, vaya usted a predicar. Gloria a Dios, mire, estoy impulsando el reino de Dios. Tal vez mis pasos no pueden ir, pero mis pesos sí pueden ir. Y con ese pretexto, mire, no predica la palabra de Dios. ¿Cómo podemos usar la misma palabra de Dios, verdad, para poder justificarnos? Dice, por las riquezas y los afanes de esta vida los ahogan y no llevan fruto. Ya están enterrados. Oiga, hay que tener cuidado porque cuando no llevan fruto, les decía en la mañana, ¿qué puede hacer el Señor cuando no encuentra fruto? Lo bendice, le dice, qué hermosa planta, tan linda que la tengo en la iglesia, me está hermoseando la iglesia. No, la corta. La maldice. Porque dice, no tienes fruto. No tienes fruto. Entonces el Señor dice, ¿verdad?, que tengamos cuidado cuando le oigamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos ayuda a hacer cambios en nuestra vida. Es bueno que trabajemos, es bueno que seamos bendecidos, es bueno que tengamos riquezas, porque Dios es un Dios rico. Pero Dios es el que nos dice qué hacer con las riquezas. No es para que nosotros nos engrandezcamos, sino para que ayudemos a los demás, para que el reino de Dios se expanda. Pero por sobre todas las cosas, el Señor nos advierte de que le sirve al hombre ganar todo el mundo y se pierde a sí mismo. Hay una advertencia en contra de las riquezas. Por eso debemos de tener cuidado qué estamos haciendo con la buena casa que Dios te dio, con el trabajo que tienes, con el ministerio que tienes también. ¿Qué estás haciendo con él? Los afanes de esta vida, dice, pueden ahogarla y hacerla que no lleven fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces la palabra de Dios, la Biblia, compara al Señor que su palabra es como una semilla que es sembrada ¿qué? En nuestros corazones y que tiene que dar fruto. Que tengamos cuidado, porque el tentador, el diablo, puede venir a robarla. Y usted dirá, ¿y qué pasa cuando el diablo la roba? Pues imagínate tú que tengas una casa llena de que te esforzaste por adornarla, por comprar bonitos muebles, una buena televisión, y que de repente llegues y no encuentres nada. ¿Te pones contento y alegre porque no tienes nada? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Te pones triste porque dices, tanto que me costó, ¿verdad?, llenar mi casa de estos bienes, y que alguien viniera de repente y se los llevara y los malbaratara. Pues sabe una cosa, en lo espiritual hay veces nosotros cuando viene el diablo y roba la palabra, hay veces todavía nos esperamos, ponemos a esperar. Estoy esperando el proceso para que Dios me hable y diga qué voy a hacer. ¿Usted cree que alguien que le roban va a decir, no, me voy a esperar a ver si el ladrón se arrepiente y me trae los muebles? ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que hacemos? Pues voy a echarle ganas, voy a trabajar otra vez, voy a hablar la aseguranza, voy a ver de qué manera, pero vuelvo a adornar mi casa, vuelvo a llenarla. Pero el cristiano no. El cristiano se espera, ¿verdad?, que baje el ángel Gabriel y le diga, hijo mío, dice el Señor, que hagas esto. ¡Qué terrible! Debemos de tener cuidado. La palabra de Dios entonces dice, como la semilla que es sembrada en nuestros corazones. La palabra de Dios aumenta nuestra fe. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice claramente, ¿verdad?, que la palabra de Dios aumenta nuestra fe. Romanos 10, 17 dice de esta manera: así que la fe es por el oír, y el oír
por la palabra de Dios. Le preguntaron a Jesús, bueno, aquel hombre, ¿verdad?, que tenía una necesidad muy fuerte con su hijo. Se estaba muriendo, estaba enfermo. Y le dijo el Señor, ¿crees? Ve y haz esto. Y le dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando no hay fe, hay incredulidad. En una ocasión los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe también. Porque cuando hay incredulidad, hermano, necesitamos creer en algo. Aumentanos la fe. Bueno, pues aquí está. Si usted quiere aumentar su fe, aquí está, ¿verdad?, la solución para ese problema por el cual está, tanto ha estado batallando por años. La palabra de Dios dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Métase en la Biblia y verá que el Espíritu Santo le va a aumentar la fe. Porque cada vez que leemos las historias y los pasajes de la Biblia, cada vez que vemos cómo hombres y mujeres se levantaron, le creyeron a Dios, caminaron con Dios, vieron una recompensa bien renumerada sobre sus vidas, sobre su familia y sus ministerios. Porque escucharon la palabra de Dios. Dios le dijo a Israel a través de Moisés, y estos mandamientos que yo te prescribo hoy, que yo te ordeno hoy que hagas, que los cumplas, cúmplelos. Y entonces Jehová Dios enviará su bendición desde el cielo. Y empieza a dar en Deuteronomio capítulo 28 todas las bendiciones que vendrán sobre nosotros cuando ponemos atención a la Biblia, a la palabra de Dios. Oh, pero andan buscando unción, andan buscando quien les ponga las manos, quien haga un acto profético para que empiece la abundancia, la riqueza, la prosperidad o la salud a venir a sus vidas. No, Dios no trabaja de esa forma. Dios tiene una línea que seguir y esa línea la respeta. Y aún el diablo también sabe perfectamente que tiene un derecho legal. Cuando el cristiano se va por otro lado, el enemigo la acorrala, le roba. Y por eso dice, viene el destructor a robar, a matar y a destruir. La fe, si usted quiere fe, necesita fe, métase a leer la Biblia. Ahí encontramos más fe. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 5. La palabra de Dios en estos tiempos también iba a ser algo maravilloso. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Necesitamos predicar la palabra de Dios como está escrita, hermanos, como es, no como nos imaginamos. No acoplarnos nosotros a la sociedad, acomodarnos a ellos. Ellos se tienen que acomodar a la verdad. Dice que en estos últimos tiempos, capítulo 4, versículo 1, ahí nos brincamos, ¿verdad?, al versículo 3. Pero el Espíritu dice claramente, 1 Timoteo 4, 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estamos en estos últimos tiempos donde se está apostatando la fe, donde hay espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Una doctrina se enseña bajo el fundamento de una palabra, un libro o algo que se redacte y se enseñe. Es la guía para esos hombres que están siguiendo a ese líder. Nosotros nos guía la palabra de Dios. Entonces dice que en estos tiempos iban a aparecer estas personas. ¿Y qué iban a hacer? Versículo 3 dice, prohibirán casarse. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de eso los creyentes, de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Van a prohibir que hay comer alimentos, van a prohibir casarse. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Todo lo que Dios hizo es bueno. Todo, el matrimonio. Hoy no, ¿verdad? Hoy sabes una cosa, vamos a conocernos, ¿verdad? Primero. Hoy le tienen miedo al matrimonio, hermanos. Tienen miedo a casarse, oye, que es increíble. Pero ¿saben una cosa? Antes las mujeres eran las que tenían miedo a casarse porque no sabían qué tipo de hombre se iba a tocar. Hoy es al revés. Los hombres son los que tienen miedo a casarse. Y si uno le saca, ¿verdad?, a los viles, a los vagos, al compromiso. No, mejor así una vida libre. Dice, prohibirán casarse y de alimentos, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracias. Versículo 5. ¿Qué hace la Biblia en estos momentos difíciles que estamos pasando? ¿Qué hace la Biblia con estas creencias, con estas doctrinas de demonios que están saliendo en contra del matrimonio, persiguiendo el fundamento que Dios dejó como el matrimonio, la base sólida de la sociedad y de la iglesia, el matrimonio?
Dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué? El matrimonio y los alimentos. Por la palabra de Dios. La Biblia solamente es más que un libro, hermano, que usted lee aquí. Es un poder maravilloso que Dios nos da cuando está pasando problemas matrimoniales con su pareja. Cuando usted escucha que sus familiares también están teniendo problemas en su matrimonio, la palabra de Dios es la que da esperanza, es la que rompe y destruye todo lo que se ha levantado en este día. Porque todas esas personas que están batallando en el matrimonio es porque entró una doctrina de demonios, una falsa profecía, una falsa enseñanza. Personas que también han pasado por divorcios y que no quieren ver a nadie feliz, o que son infelices, quieren ver infelices a otros, y te enseñan que la mujer o el hombre que tienes nunca va a cambiar, que siempre será igual, la misma serpiente, hasta le llegan a decir. Pero la palabra de Dios dice que santifica, y el apóstol Pablo habla acerca del esposo o la esposa incrédula que es santificado en el hombre o en la mujer crédulo, el que cree, el que tiene la fe en Cristo Jesús. Porque por la palabra de Dios, cuando confesamos, mi esposa es salvo, mi esposo es salvo, mi matrimonio está en sus manos. Es ahí donde la palabra de Dios con poder empieza a romper y a destruir toda doctrina de demonios, toda enseñanza. Todo lo que le fue infectado, inyectado a la vida de esa persona que está cegándose y está separándose y divorciándose en este tiempo. Estamos viviendo estos tiempos peligrosos. Y la palabra de Dios, nosotros la ponemos en peligro. Nosotros, porque hay veces no entendemos qué es la Biblia. La Biblia, léala, hermanos. Léala en su casa. Tal vez alguno de ustedes dirá, yo no sé leer. No es ningún pretexto, por favor. Tiene un teléfono, baje la aplicación, que se la bajen, y ahí nada más que le enseñen cómo picarle. Y mire, usted puede escuchar capítulo tras capítulo, toda la Biblia la puede escuchar y puede aprender. Por eso la palabra del Señor dice, en aquel tiempo nadie dirá, conoces a Dios, porque todos me conocerán, desde el anciano de días hasta el recién nacido me conocerá. Todos conocen a Dios, todos conocen la Biblia, todos conocen los caminos de Dios, todos, hermanos. No hay pretexto, por eso dice que el Evangelio sería predicado hoy en estos últimos tiempos, y después entonces vendría el fin, cuando el Evangelio sea predicado. Qué terrible, hermanos, que muchos van a llegar, tuvieron la oportunidad, se les abrió una Biblia, tenían un Nuevo Testamento en su casa, tenían CDs cristianos, tenían algo que les inyectaba la esperanza de alcanzar salvación, y no lo aprovecharon. Porque dice, prefirieron el camino torcido, prefirieron la oscuridad antes que la luz. Entonces en estos últimos tiempos debemos de tener cuidado, hermanos. Tiempos difíciles que estamos viviendo. Juan capítulo 8, versículo 47. Si usted dice o ve a alguien y usted tiene duda de saber si se va a salvar o no se va a salvar, si usted tiene hijos y de repente lo ve como que están un paso con un pie adentro y un pie afuera, o nosotros mismos, ¿verdad? Y no estamos, hay veces, ¿verdad?, seguros si somos salvos, porque les voy a decir, hay gente que está dentro de la iglesia y debido a ciertas cosas, ¿verdad?, que no están bien en la vida de él o de ella, se sienten como inseguros de su salvación. Miren lo que hace la Biblia en San Juan capítulo 8, versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. ¿Quiere saber que usted es hijo de Dios? ¿Quiere asegurarse que usted va a entrar al cielo? Pues escuche, oiga, practique y haga lo que la Biblia dice. Porque Él dice, como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. Si hay gente que está perturbada por el enemigo, le ha hecho creer, le ha engañado que no es salvo porque hizo algo malo, la palabra de Dios le dice claramente que si alguno pecare, abogado tenemos. Nos da una salida, hermanos. La palabra de Dios siempre nos marca una puerta abierta para que podamos salir de la desesperación. Pero hay gente que no lee la Biblia,
Hay gente que esta palabra no está en su corazón, no hace lo que dice este versículo. Las palabras de Dios oye, no las oye. Oye más, ¿verdad? El consejo de gente impía, gente que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Hay veces oye y escucha y hace más lo que otras personas le dicen antes que lo que oye en la iglesia. Hay gente que se le predica una palabra, que se le profetiza una palabra, que se le dice que el Señor dice que tú hagas esto, el Señor dice que te levantes, el Señor dice que hagas esto otro. Y la gente a veces está indiferente, no lo oye. Y de repente va a otra iglesia, de repente oye un mensaje y es el mismo mensaje, pero porque el hermano, la hermana, el profeta es reconocido y dice, ay, Dios me habló. Y el domingo que fuiste a la iglesia, Dios no te habló. Dios dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Cuando abrimos la Biblia no estoy hablando de mí mismo, estoy hablando del testimonio de Dios para la iglesia. Y el testimonio de Dios es el que levanta al caído, dice. El testimonio de Dios, que Dios es fiel a sus promesas, que Dios no te va a dejar, que Dios te va a levantar, que Dios te va a ayudar, que Dios está contigo. No tenemos en carne al Hijo de Dios aquí para que nos predique como le predicó a aquellos hombres que estuvieron caminando con Él. Pero tenemos el testimonio de miles de generaciones que han pasado sobre la tierra, que han declarado que hay un Dios vivo, un Dios que hizo todo lo que está aquí y lo que está por venir. Y esa esperanza nos da aliento para seguir adelante. Hay gente que ni siquiera puede evangelizar, no sabe ni siquiera predicar, porque no lee la Biblia. Porque no se mete con Dios en ayuno y oración. Y cuando le dice a uno, predica la palabra de Dios, es que no, Dios no me ha dado nada. Pues no te ha dado nada porque tampoco buscas la palabra de Dios. El que busca, encuentra. El que pide, recibe. El que llama, se le abre. Esa es la verdad. La verdad que muchos están acostumbrados, no se preocupe, Dios tiene un tiempo, Dios sabe cuándo lo va a usar. Pero ya es el tiempo de que Dios te use, levántate flojo. Y comienza a leer, deja la televisión, deja el internet, deja el Facebook. Y ponte a leer la Biblia. Aquí la leen en el teléfono. ¿Quién te va a creer eso? ¿Quién te lo va a creer? Ni tú mismo te lo crees. 5 minutos leyendo la Biblia en el teléfono y media hora en el Facebook. ¿Quién te va a creer que leer la Biblia en el teléfono? Nadie. El peor estado de un mentiroso, el peor error que puede hacer un mentiroso es creerse sus propias mentiras. Ya no que te los crean otros, que tú mismo te los creas. Ese es el peor error. Entonces, la palabra de Dios nos asegura de que somos hijos de Dios, dice, porque el que es de Dios oye las palabras de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 8 y 10, 8 al 10, también nos dice claramente cómo nosotros podemos hacer una confesión de salvación, cómo nosotros podemos llevar a la gente a un arrepentimiento, poder llevar a nuestra familia y a nuestros conocidos para que conozcan las verdades de Dios escritas en la Biblia. Dice Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. Romanos 10, versículo 8 al 10. Dice así de esta manera. Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la palabra, dice, de fe que predicamos. La palabra es lo que tenemos nosotros, hermanos, lo único. Es el tesoro más grande que Dios nos ha dado, nos ha confiado sus testimonios. Nosotros podemos honrar el testimonio de Dios aquí en la tierra a través de nuestras obras, nuestros hechos. Podemos honrarlo a Dios, pero también podemos deshonrarlo cuando nosotros no hacemos lo que la palabra de Dios nos demanda. Jesús le dijo, si me aman, guarda mis mandamientos.
guárdalos. Pero ¿quién me va a enseñar? ¿Quién me va a enseñar cómo hacerle? Oye, hay gente que todavía se está preguntando, ¿cómo le hago, hermano? Mire, estoy batallando con esto. Mire, estoy batallando con esto otro. ¿Cómo le hago? Dígame. Quieren escuchar una terapia psicológica dentro de la iglesia, y la iglesia no es un centro de readaptación. No. Porque tú y yo tenemos el poder para poner en orden las cosas que están en desorden. Mire lo que le dijo la palabra, le dijo Moisés al pueblo de Israel, cuando ellos intentaban decirle, un día nos vamos a desparramar todos, porque Jehová Dios dice que nos va a desparramar sobre toda la tierra para dar testimonio de Él. Pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? No había libros escritos, apenas empezaban a escribir, hermano, y en piedras. Mire lo que dice ahí Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 14. Deuteronomio 30. Gloria a Dios. Deuteronomio 30, versículo 11 al 14 dice de esta manera: porque este mandamiento, la palabra de Dios, que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. El Señor le advierte, no está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Oh, hermanos, muchos dicen, ¿verdad? No, yo con Dios no me meto, ¿verdad? Yo con Dios, ¿verdad? Mi respeto, dicen, mi respeto es para Él. No, yo cuando alguien me está hablando la palabra de Dios, yo me quito el sombrero, yo, ¿verdad? Dejo de fumar, dejo de tomar, no, mi respeto es para Dios. Pero siguen siendo las mismas personas. Después se va a lo que llaman ellos respeto y siguen haciendo lo mismo. Dice el Señor, no digas, ¿verdad? ¿Quién te va a enseñar o quién te va a traer mis consejos, mis mandamientos para que tú los oigas? No. Y sigue diciendo, y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. ¿Quién nos va a traer desde el cielo, verdad, la palabra para que la oigamos y para que la cumplamos? Versículo 13. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Ya se estaban anticipando de antemano, ¿verdad? Para excusar su responsabilidad de predicar el evangelio, de predicar lo que Dios hizo en el desierto con ellos, de hablarle a la gente. Dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Esas personas que dicen, no sé qué hacer, si no leen la Biblia, la palabra de Dios no está en tu corazón. Y si no está en tu corazón, dice que Dios no está contigo, porque no oyes la palabra de Dios. Y si no estás con Él, tampoco eres hijo de Él. Ay, hermano, conjugó las cosas. No, la verdad te lleva a otra verdad. La mentira te lleva a otra mentira. La verdad te va a sacar de la ignorancia. La verdad te va a sacar del estado donde se encuentra una persona que dice, no puedo. Y así hay muchas personas dentro de la iglesia que dicen, no puedo. Entonces, ¿por qué dices Filipenses 4:3? ¿Por qué lo decimos en las congregaciones? ¿Por qué lo tienes como un mural en tu casa? Todo lo puede un Cristo que me fortalece. Y dices que no puedes. No, hermano, es que sí, Dios puede hacerlo. Dios está en el cielo, tú estás aquí en la tierra. Dios vino por eso a la tierra para enseñarnos cómo sujetar las cosas y ponerlos debajo de nuestros pies. Nos lo entregó a nosotros a la iglesia para tener autoridad sobre todo eso y poner en orden lo que está en desorden. Dice, no digas. Mira, Romanos, ¿verdad? Que acabamos de leer cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Creer en Dios, creer en la palabra de Dios, leerla, memorizarla, recordar que en tiempos difíciles el salmista también pasó tiempos difíciles, porque si usted sigue leyendo el Salmo 119 del 3 en adelante,
del 106, perdón, en adelante, se va a encontrar de que el salmista se encontraba en un valle de sombra de muerte, donde había oscuridad, y por eso se anticipó a decir: lámpara es a mis pies tu palabra. Antes de empezar a quejarse, él primero dijo: Dios está por delante antes que mi queja y mi necesidad. Él es lumbrera, Él me va a ayudar. Y después empieza a decir lo que le estaba pasando. Mi amado hermano, hoy la gente primero dice todo lo que le pasa, y el último: pero Dios me ayuda, pero Dios proveerá. Hasta el último. Dios es primero. Dios es primero. ¿Se han dado cuenta? Hay veces cuando testificamos, decimos todo lo malo que nos ha pasado, pero gloria a Dios, hermanos, que aquí estoy. Primero es Dios. Primero darle la honra y la gloria a Dios. Porque cuando soltamos todo eso, cuando en lugar de ser un testimonio es una queja delante de Dios, estamos dándole crédito al diablo, que él tiene más poder, que nos hizo la vida difícil, nos hizo la vida imposible. Pero a ver qué Dios hace ahorita que estoy aquí testificando. Es lo que estamos diciendo. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Acaba de decir mi esposa: regocijaos en el Señor siempre. No apaguéis el espíritu. No menosprecies las profecías. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Oiga, palabras que nos dan aliento para seguir adelante. No, hermano, ahorita estoy atribulado, ahorita lo siento que no puedo orar. Es cuando más debes orar. Es cuando más te tienes que acercar a Dios. Es que, hermano, acuérdese que caía Daniel cuando él estaba debilitado, pero él estaba en un propósito. Él estaba en un propósito. Y algo sobrenatural vino sobre él. Algo también va a pasar en tu vida. Pero él buscó las promesas de Dios. Él se arrepintió por el pueblo. Muchas de las veces vemos los problemas que están en nuestra casa y vemos que el hijo, la hija, los nietos, el esposo, la esposa andan cada quien por su lugar, y todavía decimos: a ver cuando Dios hace algo, cuando Dios te ha puesto la palabra en tu boca y en tu corazón para que la declares y enmendar y enderezar todo lo torcido que está. La palabra de Dios. Pero porque no conocemos la palabra de Dios, por eso es que el diablo enmudece nuestra boca. Porque no conocemos la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el espíritu es libre. El Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, no puede el diablo enmudecerla. Al contrario, Jesús le dijo: cállate y enmudece a los demonios. Pero cuando nosotros no tenemos palabra de Dios en la boca, no crea que es porque está sufriendo o está siendo atribulado. Es porque el diablo se la cerró, porque no ha metido usted su corazón y su vida con propósito en la palabra de Dios, en la lectura, en el aprendizaje, en la declaración de la palabra. Y por eso no tiene nada que decir. Porque el diablo robó la palabra del corazón. Cuando ibas a la iglesia, pones más atención al vecino que estaba al lado, cómo venía vestido, cuánto dio la ofrenda, cómo estaba ministrando, cómo predicó el pastor, cómo fue la alabanza. A eso va a veces la gente a la iglesia. Y por eso el diablo roba la palabra del corazón. Y cuando vienen los problemas y dificultades, no haya qué hacer. Es tiempo de que el pueblo de Dios se levante y tome en serio lo que tiene en sus manos. Dios te dio un tesoro maravilloso, una espada poderosa. En la noche, cuando estés batallando y tienes problemas, agarra la Biblia, ponte a leer un salmo, ponte a leer una historia, algo que Dios te dé y ponga en tu corazón para que leas y declares. Y luego ponte a orar, ponte en ayuno. Verás que Dios va a hacer algo poderoso sobre tu vida. Amén. Póngase de pie en esta tarde. ¿Qué es la Biblia para usted? ¿Qué es la Biblia? Dice el proverbista que las palabras de Dios, la palabra de Jehová, es como manzana adornada, plateada con oro, bañada con oro. Las palabras de Jehová dan esperanza de una vida nueva, de una vida mejor. La palabra de Dios es lo único que ha permanecido por generaciones y generaciones. Gente poderosa se ha levantado en este mundo con el poder de Dios, pero ha descansado. Pero la palabra de Dios
sigue metiéndose en el corazón, dando poder y autoridad a nuevas generaciones que vienen y empoderarlas, pero es la palabra la que te da la autoridad. Señor, levante esta generación, levante esta iglesia con palabra de poder, con palabra de autoridad. Que cuando vengan las tempestades, así como usted le ordenó a los vientos que se callaran, Señor, que con poder nosotros podamos ordenarle a todo viento y tempestad que se levante, a toda oscuridad que se disipe en el nombre de Jesús, porque su palabra alumbrará, Señor, como una lumbrera nuestro camino. Podremos ver, Señor, el final, nos alumbrará en medio de la oscuridad, Señor, el rumbo que seguir y a dónde vamos a llegar, Padre. En esta tarde yo le pido, Señor, que ponga esa hambre y deseo en el corazón de mis hermanos, en todos, en mis hijos, de apoderarse de esta palabra. Señor, de buscar más y más. Señor, usted enseña y descubre los misterios escondidos, dice, de generación en generación. Dice que nos los da a nosotros a conocer. Señor, hay muchos de los que estamos aquí que anhelamos, Señor, que nos enseñe en este tiempo difícil, Padre.